Hola, bienvenidos de nuevo. En este vídeo lo que vamos a tratar son cómo utilizar Gretel. Este es un vídeo resumen de las prácticas con Gretel correspondientes a los temas 3, 4 y 5. Vamos a trabajar con esta herramienta y os voy a explicar cómo funcionan las principales funcionalidades que vamos a necesitar para aplicarlas a los conceptos aprendidos en estos tres temas. Empecemos. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es abrir Gretel. Simplemente hacemos doble clic en el icono correspondiente y se nos abrirá una pantalla parecida a esta. A continuación vamos a cargar nuestro propio archivo de datos. Vamos a Archivo, Abrir archivo de datos y elegimos Archivo de usuario. En Archivo de usuario tenemos que encontrar la carpeta en la que tenemos nuestros ficheros, que en este caso es Prácticas de Gretel. Y no aparece nada. ¿Por qué? Bueno, porque está buscando ficheros con un formato determinado y en nuestro caso los datos están en un Excel. Así que simplemente elegimos que nos muestre todos los ficheros. Y aquí están. Vamos a empezar por el primero, intro. Hacemos doble clic y nos pregunta si importamos todos desde la columna 1 y la fila 1 en adelante. Le decimos que sí, aceptamos. A continuación, nos dice que ha encontrado una hoja válida con 6 variables y 99 observaciones. Y a continuación nos pregunta si debemos interpretar esto como datos de sección cruzada. Le vamos a decir que no, porque no son datos de panel. Bien, aquí tenemos nuestras variables, tenemos la nota de estadística, nota de selectividad, nota en la prueba de matemáticas que se hace en las pruebas de acceso de ICADE y horas de estudio. ¿Por qué tenemos estas variables? Porque el modelo en este caso que queremos desarrollar es un modelo que prediga la nota que va a sacar un estudiante en la asignatura de estadística en función de la nota que sacó en selectividad, en función de la nota que sacó en la prueba de acceso de matemáticas y en función de las horas de estudio que le ha dedicado a la asignatura. Vamos a empezar viendo cosas muy básicas de estadística descriptiva. Nos vamos a ir a ver, dentro de ver estadísticos principales, y vamos a elegir la variable para la que queremos calcular estos estadísticos principales. En este caso elegimos, por ejemplo, horas de estudio. Pinchamos encima, desplazamos a la derecha y le damos a aceptar. Y le decimos que nos muestre todos los estadísticos. Aquí serían los estadísticos más importantes, aquí serían todos los estadísticos. Le damos a aceptar y esto es lo que obtenemos. Veis que nos da la media, nos da la mediana, nos da el mínimo, nos da el máximo, la desviación típica, el coeficiente de variación, la asimetría, el coeficiente de asimetría. En este caso en concreto, fijaos que el coeficiente de asimetría es positivo. Esto significa que la media va a ser mayor que la mediana y va a ser mayor que la moda. También tenemos la kurtosis. En este caso, la kurtosis es positiva, es decir, estamos ante una distribución levemente leptocúrtica. Percentil del 5%, percentil del 95% y rango intercuartílico. En este caso, lo que estamos viendo es que en un rango de 9,2 horas, correspondiente al rango que existe entre el cuartil 1 y el cuartil 3, acumulamos aproximadamente el 50% de los datos y que ese rango intercuartílico es de 9,2. Y observaciones ausentes. ¿Esto qué significa? Significa que no hay ningún, en este caso es 0, significa que no nos falta ningún dato, que nuestros datos son completos, porque en ocasiones cuando importamos un Excel o importamos un conjunto de datos, hay alguna observación de la que falta información sobre alguna variable, es decir, la información de alguna variable está vacía. Este no es el caso, no tenemos valores ausentes. Bien, vamos a ver qué más gráficos podemos hacer. Vamos a ir de nuevo vamos a ir trabajando con horas de estudio y en este caso nos vamos a ir a ver gráficos y vamos a elegir el gráfico de caja. ¿Os acordáis que este era el boxplot? Y de nuevo vamos a elegir horas de estudio. Bueno, pues aquí tenemos nuestro boxplot. Como veis aquí estaría el mínimo, más o menos. Aquí estaría el primer cuartil. Aquí estaría el segundo cuartil, que es la mediana. Aquí estaría el tercer cuartil. Aquí estaría el máximo y vemos que nos aparecen dos outliers, dos atípicos, aquí y aquí. Cerramos y vamos a ver el scatterplot, el gráfico de dispersión.
De nuevo, ver, gráficos, y le vamos a decir gráfico XY scatter. Este es el scatter plot, este es el diagrama de dispersión. Vamos a elegir como variable X, como variable del eje de las X, las horas de estudio. Perdón. Como variable del eje de las X, las horas de estudio. Y como variable Y, la nota en estadística. La marcamos, vamos aquí, y le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos, la relación entre la nota de estadística y las horas de estudio. Y veis que existe una correlación muy alta, porque de hecho todas están agrupadas en torno a esta línea, que es la recta de regresión estimada que nos hace automáticamente Gretel. Otra cosa que podemos hacer es ver la matriz de correlación entre las distintas variables. Damos a ver, matriz de correlación, y en este caso vamos a elegir todas las variables. Vamos seleccionándolas una a una, le damos a la flecha verde a la derecha para incluirlas aquí y a continuación le damos a aceptar. Y esto es lo que obtenemos. Las correlaciones, los coeficientes de correlación entre todas las variables. Por ejemplo, si nos centramos aquí, vemos lógicamente que la correlación entre la nota obtenida en estadística y la nota obtenida en estadística es 1, porque es la misma variable. La correlación entre la nota en estadística y la nota en selectividad es 0,2. Luego estamos hablando de una correlación positiva, pero débil. La correlación entre la nota de estadística y la nota en la prueba de ICADE de acceso en matemáticas es 0,067, con lo cual es una correlación positiva, pero muy débil. Y sin embargo, la correlación entre la nota de estadística y horas de estudio es 0,979, es decir, es una correlación positiva y muy alta. Una correlación muy fuerte. Bueno, pues después de haber visto estos gráficos elementales, vamos ya a ajustar nuestro modelo de regresión. Entonces, simplemente marcamos modelo, mínimos cuadrados ordinarios, le decimos que la variable dependiente es la nota que obtiene el alumno en estadística y las variables independientes son todas las demás, la nota de selectividad, la nota en la prueba de acceso de matemáticas y las horas de estudio. La constante, si os habéis dado cuenta, nos la ha incorporado Gretel de manera automática. La beta 1, la constante, automáticamente Gretel la incluye por defecto. Le damos a aceptar y obtenemos esto. Este es nuestro modelo de regresión. Fijaos cosas interesantes en este modelo. En primer lugar, tenemos un R cuadrado muy alto, de 0,978. Este R cuadrado ya nos está poniendo sobre la pista de que el modelo parece que explica bastante bien la variabilidad observada en las IES. Bueno, estos son los distintos coeficientes. Este es el valor de beta 1, este es el valor de beta 2, el valor de beta 3 y el valor de beta 4. Estos son los estadísticos de contraste T, que es lo que nos permite calcular el valor P. El valor P es el p-valor y nos está diciendo, base el p-valor, podemos determinar si estos coeficientes son o no significativos. Por ejemplo, en el caso de la nota de selectividad, vemos que es un coeficiente significativo, porque el p-valor es 2,34 por 10 elevado a menos 7, e elevado a menos 7 significa 10 elevado a menos 7, por tanto es altamente significativo. De hecho, aparecen 3 asteriscos. Estos 3 asteriscos significa que es significativo al 1%. Si recordáis, hablábamos de 3 niveles de significación que íbamos a utilizar habitualmente en esta asignatura: 10%, 5%, 1%. Cuando el p-valor es inferior al 1%, aparecen 3 asteriscos. Cuando el p-valor es inferior al 5%, aparecen 2 asteriscos. Y cuando el p-valor es inferior al 10%, aparece un asterisco. Por tanto, este coeficiente es altamente significativo porque su p-valor es inferior a 0,01, al 1%. Lo mismo sucede con este y lo mismo sucede con este. Es decir, los 3 coeficientes son significativos. Vamos a ver qué sucede ahora si estimamos el mismo modelo, pero con menos variables. Vamos a calcular, igual que antes, el modelo con una variable dependiente, que es nota de estadística, pero le vamos a quitar, por ejemplo, una variable independiente. En este caso, la variable independiente, o le vamos a quitar 2 variables independientes, mejor dicho, la nota de selectividad y la nota de pruebas de acceso. Únicamente vamos a ligar la nota de estadística a las horas de estudio. Vamos a ver qué obtenemos. Este es nuestro nuevo modelo y vamos a compararlo con el que habíamos calculado antes, con 3 variables independientes. Como podéis ver, en este caso lo que sucede es que las horas de estudio siguen siendo altamente significativas, pero tiene un p-valor muy bajo, pero fijaos en el R cuadrado. En este caso, el R cuadrado es 0,959
mientras que en este caso es 0.978. Es decir, el modelo con 3 variables parece que tiene un R cuadrado más elevado. Esto es normal, porque en general en cualquier modelo, a medida que aumentamos el número de variables, el R cuadrado aumenta. ¿Qué significa esto? Significa que para comparar modelos, en vez del R cuadrado, debemos utilizar el R cuadrado corregido, que modifica ese R cuadrado penalizando la incorporación de nuevas variables. En este caso, el R cuadrado corregido en el modelo inicial era 0.978 y en el modelo con una única variable es 0.958. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que, pese a todo, el modelo con 3 variables es mejor que el modelo con una única variable porque tiene un R cuadrado corregido mayor. Vamos a volver al modelo completo con las 3 variables que, como ya hemos dicho, es mejor modelo, tiene un R cuadrado corregido más alto, y lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver si cumple las condiciones básicas que le exigíamos a este tipo de modelos. Y vamos a empezar por los residuos, por el hecho de que los residuos tengan media cero. Así que nos vamos a gráfico de residuos, y vamos a ver los residuos contra, por ejemplo, horas de estudio. Bueno, pues estos son nuestros residuos graficados contra horas de estudio. Y como vemos, aquí está la media cero. Como ya hablábamos cuando veíamos las hipótesis básicas del modelo, lo que queremos es que los residuos tengan un valor esperado de cero, una media de cero. Y eso es más o menos lo que sucede. Si os dais cuenta, más o menos la mitad de los residuos están por encima de cero y más o menos la mitad de los residuos están por debajo de cero. Así que sí parece que se cumple el hecho de que la media de los residuos es cero. Parece que se cumple esta condición. Además, tampoco parece que tengamos problemas de heterocedasticidad, porque la variabilidad de los residuos más o menos parece que es constante en todas las zonas. ¿Esto es así siempre? Pues no. Vamos a cargar otro archivo de datos y vamos a ver qué pinta tienen los datos o los residuos cuando aparece un problema de heterocedasticidad. Vamos a archivo, abrir archivo de datos, archivo de usuario, y ahora vamos a elegir este archivo, heterocedasticidad. Simplemente estamos cargando los datos, le decimos que no tienen interpretación de datos de panel. Y en este caso lo que tenemos son datos de los minutos que tarda un estudiante dedicado en llegar a la universidad y la distancia a la que vive. Vamos a ajustar un modelo, mínimos cuadrados ordinarios. La variable dependiente son los minutos que tarda en llegar a la universidad y la variable independiente es la distancia a la universidad. Ajustamos el modelo. Parece que este coeficiente de distancia a la universidad, de nuevo, es altamente significativo, fijaos. Pero ahora vamos a ver los residuos, vamos a ver qué pinta tienen. Gráfico de residuos, y le pedimos que nos pinte los gráficos de residuos contra distancia a la universidad. Fijaos la pinta que tienen ahora los residuos. Por aquí la variabilidad es muy pequeña y por aquí, sin embargo, la variabilidad es muy alta. Es decir, los residuos parece que se comportan como una especie de embudo, así. Aquí tenemos baja variabilidad, aquí tenemos alta variabilidad. Problema de heterocedasticidad. Tenemos un problema de heterocedasticidad. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a cargar el archivo distancias, el archivo de multicolinealidad perfecta. Vamos a abrir este archivo. Simplemente nos pregunta, nos avisa de que va a cerrar el archivo anterior, le decimos que sí. Cargamos los datos, como siempre, y le decimos que no son datos de panel. En este caso tenemos la misma información, minutos que tarda un alumno dedicado en llegar a la universidad, tenemos la distancia a la que vive en kilómetros y la distancia a la que vive en metros. Bueno, vamos a ajustar un modelo a ver qué pasa. La variable dependiente son los minutos de la universidad, la variable independiente, 1, es la distancia en kilómetros y la 2, la distancia en metros. Aceptamos y fijaos lo que ha pasado. El propio Gretel nos avisa de que tenemos un problema de multicolinealidad perfecta, por tanto no puede estimar el modelo. ¿Y qué es lo que hace Gretel? Automáticamente elimina una de las dos variables. Concretamente nos ha eliminado distancia a la universidad en metros, porque distancia a la universidad en metros es igual a 1000 por la distancia en kilómetros. Multicolinealidad perfecta, no puede estimar el modelo, Gretel automáticamente nos elimina una variable para poder estimarlo. Vamos a ver ahora qué sucede. Cuando no tenemos un problema de multicolinealidad perfecta, sino imperfecta grave. Vamos a abrir este otro archivo.
multicolinealidad grave. Lo abrimos. Y aquí tenemos estos datos, minutos en la universidad, en función de la distancia a la universidad en kilómetros y la distancia a la universidad en metros. Solo que en este caso yo he manipulado los datos y he incorporado pequeñas variaciones para asegurarme de que la distancia en metros no es exactamente igual a 1000 por la distancia en kilómetros, manipulando la información. Vamos a ajustar el modelo. Variable dependiente, tiempo que tardo en la universidad, en minutos. Variables independientes, distancia en kilómetros y distancia en metros. Como os digo, ya me he encargado yo de que no exista multicolinealidad perfecta porque he introducido variaciones en la distancia en metros. Bueno, ajustamos el modelo. Ya no nos sale ese aviso de que tenemos un problema de multicolinealidad perfecta, si os dais cuenta. De hecho, me he estimado las dos variables, los parámetros de las dos variables, pero fijaos qué cosa tan curiosa. Los p-valores de las dos variables son muy altos. Esto significa que ninguna de estas dos variables es significativa, según este modelo. Pero, sin embargo, el p-valor de f, que esto es una indicación de si el modelo en su conjunto es significativo o no, es muy, muy bajo. Es decir, el modelo es altamente significativo en su conjunto, pero, sin embargo, ninguna de las dos variables que hemos considerado es significativa. Cuando pasa esto, modelo altamente significativo porque tiene un p-valor muy bajo, y sin embargo, variables independientes no significativas porque tienen un p-valor muy alto, es un síntoma inequívoco de que probablemente tengamos multicolinealidad imperfecta grave. ¿Cómo vamos a verificarlo? Pues muy fácil, vamos a ver la matriz de correlaciones. Pues simplemente cogemos, nos vamos a ver matriz de correlación y elegimos las dos variables sobre las que tenemos sospechas. Distancia en kilómetros y distancia en metros. Le damos a aceptar y fijaos lo que nos sale. Nos sale que el coeficiente de correlación entre estas dos variables es 0.999993. Un coeficiente de correlación altísimo. Tenemos un problema de multicolinealidad imperfecta grave que me permite estimar el modelo, pero hace que los resultados sean raros. Modelo altamente significativo y, sin embargo, ninguna de las variables significativas. Bueno, vamos a cargar ahora otro archivo distinto. Este archivo es variables cuantitativas. Lo abrimos. Y lo que vamos a calcular aquí o lo que vamos a estimar aquí es un modelo en el que la variable dependiente es el salario que tiene un trabajador y las variables independientes son sus años de experiencia profesional, sus años de estudios superiores y los puntos de CI, de cociente intelectual, una medida de lo inteligente que es esa persona o no. Pues simplemente, modelo, mínimos cuadrados, la variable dependiente es el salario y las variables independientes son los años de experiencia profesional, los años de estudios superiores y los puntos de cociente intelectual. Aceptamos y aquí tenemos nuestro modelo. ¿Qué nos está diciendo esta estimación? Pues fijaos, los años de experiencia profesional son altamente significativos, tienen un p-valor muy bajo, 3 asteriscos. Los años de estudios superiores me sale altamente significativo, tiene también un p-valor muy bajo, con 3 asteriscos. Sin embargo, los puntos de cociente intelectual me sale como no significativo, su p-valor es 0.59. ¿Esto qué significa? Significa que no rechazaríamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que el coeficiente, el parámetro vale 0 y por tanto, como no podemos rechazarla, hemos de asumir que ese parámetro vale 0. Es un parámetro que no deberíamos incluir en el modelo porque no es significativo, no es relevante. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues tenemos que estimar un nuevo modelo en el que sencillamente vamos a sacar esa variable no significativa. La quitamos y ahora estimamos el nuevo modelo únicamente con las dos variables que nos han aparecido como significativas antes, los años de experiencia profesional y los años de estudios superiores. Y ahora vamos a cargar otro archivo distinto, que es el archivo logaritmos, este de aquí. Lo abrimos, le decimos que sí, no son datos de panel, y lo que tenemos es información de este tipo. El gasto que una persona se gasta en regalos de Navidad, variable dependiente,
en función de una variable independiente, que es cuál es el importe de su paga extra de diciembre medida en euros. Lo primero que vamos a hacer es ver qué pinta tienen los datos, de tal forma que vamos a ver un scatter plot, un diagrama de dispersión, vamos a ver gráficos, como variable en el eje Y vamos a poner, variable en el eje X vamos a poner la paga extra de diciembre y variable en el eje Y el gasto en regalos. Y fijaos la pinta que tienen estos datos. Esto ya nos da una pista de que probablemente un ajuste directo de regresión lineal no nos va a dar buenos resultados, porque esto tiene pinta de que requiere una transformación de tipo logarítmico. Aún así, vamos a hacer la hipótesis de que, no nos damos cuenta de esto y ajustamos un modelo lineal sin hacer ninguna transformación. Ajustamos un modelo de mínimos cuadrados en el que la variable dependiente es el gasto en regalos y la variable independiente es la paga extra. Ajustamos el modelo y me sale esto que vemos aquí. El coeficiente asociado a la paga extra de diciembre es altamente significativo. Bueno, parece que es un modelo razonable. ¿Qué sucede? Que si ahora pintamos el gráfico de los residuos, vamos a graficarlo en función contra la paga extra de diciembre, fijaos la pinta que tienen los residuos. Claramente, estos residuos no son homocedásticos ni con mucho. Fijaos la pinta que tiene. Esto ya nos da una pista de que no se está cumpliendo ni la condición 2, lo de la media de los residuos, el valor esperado de los residuos es igual a 0, ni que exista homocedasticidad, la condición número 3. Estos residuos no tienen buena pinta. Esto significa que el modelo que hemos estimado no es válido. Con esto no podemos trabajar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, que es simplemente hacer una transformación. Vamos a hacer una transformación de la variable independiente tomando logaritmos. Entonces simplemente cogemos y en paga extra, que la tenemos marcada, lo que vamos a hacer es añadir logaritmos en las variables seleccionadas. Y aquí tenemos la nueva variable logaritmo de la paga extra de diciembre. Y ahora vamos a ajustar el nuevo modelo con esto. Variable dependiente gasto en regalos, variable independiente el logaritmo de la paga extra de diciembre. Y por supuesto quitamos esta de aquí. Aceptamos y lo que obtenemos es otro modelo en el que, para empezar, si os dais cuenta, el R cuadrado ha aumentado de manera muy significativa. Antes era 0,70 y tantos, ahora es 0,94. La variable logaritmo de la paga extra de diciembre sigue siendo altamente significativa, con un p-valor muy bajo de 1,78 por 10 elevado a menos 67. Y además vamos a ver si hemos arreglado el problema que teníamos con los residuos. Vamos a graficarlos contra la paga extra de diciembre. Obtenemos esto. ¿Esto qué significa? Que del todo no se ha arreglado el problema, porque fijaos que también tenemos un problema de heterocedasticidad. Daos cuenta que la variabilidad aquí, en esta zona, es mucho más alta que la variabilidad por aquí, en el resto de la zona. Es decir, no hemos solucionado el problema al 100%, pero sí por lo menos lo hemos mitigado bastante. Los residuos no tienen una buena pinta, pero por lo menos no tienen tan mala pinta como tenían en el primer modelo. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.